David Saucedo aquí en este espacio de opinión y libertad. Y algo que acaba de suceder es el nombramiento del Procurador de los Derechos Humanos, un hombre ratificado, promovido por el PRI, PRD, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Vicente Esqueda. Pero el gremio periodístico ha alzado la voz justamente porque este nombramiento, dicen, pues es totalmente contrario a los intereses de la sociedad, a los intereses de las familias de las víctimas en este territorio, porque es un tipo que deviene del organismo panista y que simplemente estaría entendido a los intereses del grupo panista gobernante. Y nuevamente esto quedaría cooptado por este poder y la ciudadanía no tendría garantías de alcanzar justicia, de alcanzar derechos. Bueno, esto no solo es privativo para el organismo de derechos humanos de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. Los órganos independientes, autónomas, no existen en Guanajuato. Yo te diría lo mismo en el caso del Instituto Electoral de Guanajuato. Tú recordarás que el doctor José Ángel Córdoba fue presidente del instituto y después fue candidato del PAN, Sí. funcionario del PAN en muchas ocasiones. Pues en el Poder Judicial, quienes son jueces, magistrados, presidentes del Tribunal Superior de Justicia, después están en la consejería jurídica del gobernador, me refiero en este caso a Raquel Barajas. Es decir, este tema de los órganos independientes a mí me causa mucho pesar. No son órganos independientes, no son órganos autónomos, no podemos fingir demencia ni ingenuidad. Era un hecho que el Partido Acción Nacional iba a imponer a alguien de su propio grupo para que tuviera una conducción apegada a sus propios intereses en defensa de la Fiscalía. Creo que el gobierno del Estado actuó de manera alternada, es decir, en la Comisión Estatal de Búsqueda colocó a Héctor Díaz Esquerra, también un funcionario, un burócrata afín al Partido de Acción Nacional. En la Comisión Nacional Estatal de Víctimas pone a Rochín, que es más bien un liderazgo de izquierda, alguien más cercano al sentir de las víctimas, de los desaparecidos, y alternando, en esta ocasión, en la Procuraduría de los Derechos Humanos, una dependencia que tiene atribuciones, presupuesto personal, no tan grande, por cierto, de apenas 100 millones, le designa a un funcionario que está muy cercano a las decisiones del Partido de Acción Nacional. Para mí no fue sorpresiva. De hecho, sí vi en efecto la cruzada que dieron los organismos de derechos humanos, también los colectivos, los periodistas, pero a mí me parecía que era una pelea perdida de antemano. No se iba a poder doblegar la votación mayoritaria que tenía el Partido de Acción Nacional. Así que en este esquema de partido casi único que tenemos en el caso de Guanajuato, tenemos que dar las batallas y pelear en aquellos frentes en donde es posible tener alguna victoria. En esta en específico, yo veo prácticamente imposible. Además, el PAN incurrió en una contradicción que señaló de manera muy puntual el columnista Miguel Zacarías. Miguel, palabras más, palabras menos, si es que lo entendí bien, señalaba que mientras Morena, aquí en Guanajuato, se quejaba de esta designación, votaron en contra los funcionarios, los diputados de Morena. Morena se quejaba de la imposición de Vicente Esqueda, pues resulta que a nivel nacional Morena impuso a Rosario Ibarra, que es un perfil también partidista y también sin experiencia en derechos humanos. Es decir, los partidos, en este caso PAN y Morena, alternan de manera regular la incongruencia. En el caso de Morena a nivel federal por designar a Rosario Ibarra y en el caso del PAN por designar a Vicente Esqueda. Entonces yo creo que frente a esta decisión ya tomada, que no se va a poder revertir, que es un hecho que será Vicente Esqueda, el procurador de los derechos humanos durante los siguientes 4 años, habrá que ver entonces de qué manera se puede presionar, jalar, promover, impulsar que la Procuraduría de los Derechos Humanos no sea nuevamente una comparsa como lo fue en los tiempos de Raúl Montero. Así es, pero esto además entra como una variable más en la ecuación de desprestigio que tiene el Partido de Acción Nacional desde el escándalo del fiscal Carnal, ¿no crees? Yo creo que sí, pero lamentablemente este tema no permea en el gran electorado, en el gran público. Es un tema que interesa más al círculo rojo, a nosotros, a quienes estamos en Twitter, a quienes estamos ocupando Interesados en espacios la de la cosa, opinión. ¿no? Sí, si tú le preguntas, si mañana hacemos una encuesta Sí. al elector, a la población, ¿Qué opina? oiga, No sé. ¿usted qué opina de la designación de Sí. Vicente Esqueda como procurador de los derechos humanos?
Vicente me da Esqueda, igual. híjole, me late que ha de ser en la nueva contratación de León, porque Ah, no creo que lo tengan yo hay que ser muy francos. sí. Lamentablemente nos falta todavía hacer una labor de pedagogía, de crear ciudadanía. Todavía estamos muy lejos de que estos temas que nos interesan a nosotros se convierten en un tema de interés general. En efecto, ahora que hablabas del Estado de León, ¿cómo ves estos escándalos que giran alrededor de este proyecto? ¿Del estadio? Mira, Sí, yo considero desde el principio que se dio a conocer, no veo conveniente, no veo necesario que un espectáculo tan rentable como lo es el fútbol requiera recursos públicos o intervención del gobierno estatal para poder construir un estadio. Entiendo que el gobierno del estado intervino de manera decisiva para comprar los terrenos del futuro nuevo estadio. Entiendo que además hubo un contrato en donde se establecía que el propietario del equipo de fútbol iba a hacer una inversión paulatina, multianual, para ir construyendo sobre esos terrenos y resulta que al paso del tiempo están los terrenos, pero no se ha construido nada. Es decir, pareciera que el Grupo Pachuca está esperando que el gobierno del estado ponga además el dinero para la construcción del estadio. Y en una de esas no se equivocan, porque política y fútbol van de la mano en el caso de Guanajuato, y totalmente. me parece muy sensato, inmoral, evidentemente, pero muy lógico que el dueño del equipo Pachuca diga, pues, ¿por qué voy a gastar en 5 pesos para un estadio si el propio gobierno del estado en algún momento para ganar alguna elección me va a poner esos 5 pesos? Pues creo que no es una decisión tan errada, tan ilógica, es una Descabellada. desfachatez evidente, pero son muy probables, muy capaces los líderes políticos de que con tal de ganar bonos en el electorado y darle a la afición leonesa un estadio, en una de esas desvíen el recurso que tienen destinado para carreteras, para presas, para electrificaciones, para la construcción de un estadio de fútbol. Por supuesto. Pero todo este sexenio de Héctor López Santillana pues, tuvo malos resultados. ¿Crees que con ello les alcance para retener el bastión? No, estoy por publicar un artículo justamente sobre esta situación. Es muy complicado esta situación, este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las elecciones de medio periodo va a haber una baja sensible de la votación. El abstencionismo se va a incrementar. Cuando hay abstención, evidentemente la votación a favor del PAN no es tan mala, de hecho es muy buena. ¿Por qué? Porque el voto movilizado es el que hace la diferencia. En segundo lugar, los números nos indican las últimas 3 encuestas dadas a conocer públicas y conocidas, la de Terry Sich, la de Inmersa y la de Massive Caller, nos muestran que el PAN tiene aproximadamente poco más del 45, en algunos casos el 50% de la votación neta en León. Es decir, para que ganara la oposición en León, tendría que haber un solo candidato de la oposición y que además aglutinara a el otro 50%. Como tú sabes, es muy complicado porque el Partido Verde, cuando menos, se lleva el 10% en las últimas elecciones. Además, existe todavía un PRI que tiene un porcentaje de votación de 15% más o menos. Entonces, el horizonte de crecimiento de Morena, en el caso del municipio de León, es tan solo de entre 25 y 30. Los 25 o 30 puntos no te alcanza para poder derrotar al 45-50% que trae el Partido de Acción Nacional. ¿Qué es Entonces lo sí que se valdría ocupa? la pena ahí hacer coalición política. Yo soy de la idea desde hace tiempo que para derrotar al Partido Acción Nacional en León se tiene que hacer varias cosas. Una de ellas, no la única, no la más importante, pero una de ellas es sumar, hacer un gran frente electoral para poder derrotar al Partido Acción Nacional. Y aún así, apenas se les estaría empatando, ¿eh? Fíjate, es Tendría que, demasiado el control sobre el bastión de León. Sí, pues esa es no lo han hecho. la gran Hay ciudad, es varias, una de las... hay varias razones que explican la fuerza del PAN en León. Yo creo que una de ellas es que todavía existe en el electorado leonés el recuerdo de cómo les fue con una transición. El recuerdo que hay sobre el gobierno de Bárbara Botello le ha servido al PAN para evitar la transición. El electorado leonés ya se vacunó, ya conocen la alternancia. No es algo novedoso, ya lo experimentaron y no les gustó y regresaron al Partido de Acción Nacional. En segundo lugar, como tú recordarás, el gobierno del estado hizo una megacontratación de deuda. Gran parte Ah, de esa deuda se dirigió hacia el municipio de León en los programas sociales y de obra pública. En tercer término, la oposición, sobra decirlo, está fragmentada y dividida.
al interior de la propia Movimiento de Regeneración Nacional hay distintas corrientes que no se ponen de acuerdo. En León, para ser más precisos, ya había un candidato más o menos perfilado de una corriente cuyo nombre omitiré, pero la otra corriente pues ya está postulando a otro candidato con el objeto de evitar que el otro candidato se quede con todo el pastel, ¿verdad? Entonces, la guerra entre esas corrientes es más importante entre ellos que hacia afuera. Yo al día de hoy todavía no recuerdo una estrategia de confrontación, de contraste, de cuestionamiento al gobierno de Héctor López Santillana. Las principales gritos, sombrerazos y mordidas que se da la oposición es entre ellos mismos, no entre ellos y el Partido Acción Nacional. Y finalmente... Sí, ya no le ayuden. No, pues es que pareciera que se ponen de acuerdo para ayudarlos. Y finalmente, la inseguridad que hay en León no ha sido del mismo tipo, del mismo nivel que hay en Celaya, Salamanca, Los Apaseos, Irapuato. Como tú sabes, en estos municipios se dio el fenómeno del narcoterrorismo, masacres espantosas, células de sicarios que llegaban a asesinar a personas en un restaurante, en bares, cometiendo actos atroces, mientras que el tipo de violencia que se vive en León es una violencia quirúrgica. Los sicarios van de manera muy puntual a asesinar al objetivo marcado y listo. Además, la violencia se da solo en un cierto número de colonias que ya vivían una violencia desbordada en años atrás. De modo que esta violencia que se vive en León no es del mismo nivel que hay en Celaya. Es decir, no tenemos un fenómeno recurrente de extorsión, ni de secuestro, ni tampoco de masacres. Afortunadamente, León no ha tenido que enfrentar la pesadilla de Celaya o Salamanca. Entonces, la guerra de cárteles en León no está afectando mayormente los niveles de intención del voto en el Partido de Acción Nacional. Y finalmente, el cambio de semáforo de rojo a amarillo ayudó bastante. Y el gobierno del estado se ha estado resistiendo a cambiar de naranja a rojo de nueva cuenta, porque sabe que hay un impacto electoral. De hecho, todavía hay la propuesta de que se realice la Feria de León. Como tú sabes, este evento multianual genera gran expectación y un gran deleite entre el público leonés. Entonces, hay una resistencia de las autoridades a suspender la Feria de León. Pero ya están padeciendo las consecuencias en mi opinión, tendría que suspenderse. Si se suspendió la Feria de San Marcos, que era una feria no solo estatal, regional, nacional. Oye, la FIL, sí, ¿no? Yo creo que tendría que hacerse lo mismo en el caso de la Feria de León, pero ellos saben perfectamente, me refiero al Partido de Acción Nacional, el impacto electoral que tendría la suspensión de la feria. En mi opinión, es más importante la salud que el impacto electoral, pero bueno, hay diferencia de criterios, ¿no? Muy bien, vamos a una breve pausa, si me permites, David, y regresamos para continuar conversando aquí en Espacio de Opinión y Libertad. Regresamos.